A continuación vamos a tener la participación nuevamente de la Sociedad Gnóstica Samael Aun Weor, en este caso con la presencia de un misionero que se encuentra en Italia, en Florencia, me refiero a Gonzalo García, y en el día de hoy vamos a tener la segunda parte de esta actividad que tuvimos el mes pasado, que se denominó Santiago y Juan, Gemelos del Cristo, prácticas de inspiración mántrica. De esta manera presento a Gonzalo con un gran abrazo, paz inmerencial. Paz inverencial, Mariano. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. He escuchado también el saludo que han hecho a todos los oyentes. Yo también desde aquí les saludo a todos para comenzar y espero que juntos podamos disfrutar de esta exposición, sobre todo que tiene un objetivo que es inspirarnos. Inspirarnos hoy e inspirarnos en tantos días que nos quedan de trabajo interior en la enseñanza gnóstica. El objetivo es ese, hablar de los muchos mantras, de algunos de los mantras que el maestro Samael nos ha dejado y explicarlos desde un punto de vista particular, desde el punto de vista particular que mi propia conciencia en ciertos momentos ha podido sentir de ese mantra o de esas prácticas. Como decía en la primera parte, no significa que eso sea el significado de los mantras, ni que sea una cosa cerrada, limitada a la exposición, a los comentarios que yo haré. Simplemente es para motivar a que otras personas también se puedan poner a trabajar, aprovechen, comprendan para qué sirven ciertas prácticas que nos da el maestro Samael y, digamos, también encuentren su propia inspiración y así sus propios resultados. Como ya habéis presentado y también aprovecho para terminar de saludar, en este caso, a todo el equipo de Radio Coradí, especialmente a Elio y a Mariano, que son con aquellos con los que podemos hablar siempre. Seguramente todos los demás que están por detrás también les queremos saludar y también esperar que de nuevo juntos lo podamos disfrutar esta actividad. Como ellos han presentado el tema, efectivamente se titula así, Santiago y Juan, Gemelos del Cristo, prácticas de inspiración mántrica. Y en la segunda parte. Esta frase que me ha servido de título no es lógicamente una frase mía. Esta frase se encuentra en algunos de los textos gnósticos, de los evangelios gnósticos, y en su momento pues me sirvió también de inspiración para desarrollar todo esto que hemos visto en una parte y ahora desarrollaremos en esta segunda. Esa frase, gemelos del Cristo, cuando uno se la encuentra le crea inquietud, le hace crearse preguntas, intentar comprender por qué Santiago y Juan, estos dos apóstoles, son denominados de esa manera, gemelos del Cristo. Así que hoy no hablaremos solamente de los dos apóstoles históricos, sobre todo buscaremos comprender mejor esas dos importantes partes del ser dentro de nosotros, que trabajan tanto, como lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Trabajan tanto, son tan particulares y sobre todo con el trabajo que nos ha dejado el maestro Samael, continuamente los activamos, continuamente estamos relacionándonos con ellos, aún sin saberlo. Es mejor si las cosas se hacen conscientemente todavía y sobre todo, repito, para encontrar una motivación íntima al trabajo, que es una cosa siempre muy importante. Hacer el trabajo gnóstico con cariño, con amor, disfrutarlo, a pesar de las crisis, a pesar de todos los impedimentos del yo. Justamente él busca desilusionarnos y nosotros debemos entusiasmarnos, como bien dice esa palabra, que viene de enteos, entusiasmo, enteos, en Dios. Tenemos que encontrar siempre un renovado entusiasmo para vencer la apatía del yo. Eh, como habíamos hecho la otra vez, haré comentarios siempre, algún comentario sobre estos dos arquetipos, sobre estas dos importantes partes del ser, Santiago y Juan, también relacionadas con la figura histórica, como no,
y después intercalaré con lo que son en concreto ya algunos mantras, como ya he dicho. Así que empiezo con lo más sencillo, pero que es lo más clarificador para entender de una vez, recordar de una vez, por qué Santiago y Juan pueden ser denominados, como lo hacían nuestros hermanos gnósticos de los primeros siglos, gemelos del Cristo. Recordemos cómo nos dice el maestro Samael que se forma el mercurio. Recordemos que el maestro nos dice que el mercurio es Santiago, que Santiago representa el mercurio filosofal, la energía sexual, que debe ser transmutada. Y recordemos cómo nos dice que se forma esta energía, con todo lo que comemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que respiramos. Que el prana, la energía cósmica, entra en nosotros a través de esos tres elementos, de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que respiramos. Entra el prana, la energía cósmica, el Cristo, también en nosotros a través de los 7 chakras, a través de todo nuestro sistema endocrino. Finalmente produce lo que son las hormonas, se producen los genes, se producen finalmente los elementos sexuales, espermatozoides, óvulos, y allí, escondido, en esencia, la sustancia más preciada, el Cristo líquido, como lo define el maestro Samael en el libro Alquimia Sexual. Así que en toda esa transformación del cuerpo, de los alimentos, de la respiración, del prana, que entra por nuestro aparato psíquico, en toda esa transformación se llega a producir el hidrógeno sexual Si12, como lo define también la Escuela del Cuarto Camino. Se llega a producir el Cristo líquido, el mercurio, esto es Santiago. Por eso podemos entender que Santiago es un gemelo del Cristo, o sea, es de la misma naturaleza del Cristo, porque en el mercurio tenemos al Cristo líquido, al poder crístico, esperando de ser resucitado, transformado, por medio de la transmutación. Lo mismo podríamos decir de Juan, ese otro apóstol y esa otra importante parte del ser. De Juan, y siempre la parte histórica nos permite comprender la parte esotérica, simbólica. De Juan se dice que era el apóstol más joven de todos, pero también se dice que es el último, el que llega hasta el final, cuando todos han sido martirizados, cuando todos han sido sacrificados. El último de los 12 es Juan, el último apóstol en morir. O sea que ya en ese mismo relato se nos habla de la naturaleza del Cristo, que es el primero y el último. O sea, como el Cristo es el alfa y el omega, es el primero, el más joven, y es el último que termina por allí en la isla de Patmos, y después, cuando le es liberado por la muerte del emperador romano Diocleciano, que muere también, queda libre, se disminuye la persecución a los cristianos, se hace un poco más ligera, y entonces Juan es liberado de esa isla de Patmos y termina sus años en Éfeso, que era uno de los centros espirituales más importantes de la época, del Asia Menor, lo que hoy es la Turquía. Y allí se dice que Juan en realidad no muere, que sube a los cielos, con cuerpo y todo. Y de eso habla el maestro Samael, que en verdad se encuentra por allá en Agarthy, el ser de ese apóstol, junto a los santos panditas, junto a la orden de Melquisedec, con el rey del mundo. O sea que era el más joven y no murió, llegó a la mayor edad, fue el más viejo. Manifiesta todo esto, repito, la naturaleza del Cristo, inmortal, eterna, siempre presente, joven y al mismo tiempo con una vejez infinita. Todo ese aspecto histórico del apóstol relata muy bien y permite entendernos por qué también se le puede considerar, como no, gemelo del Cristo en su naturaleza. Si a esto añadimos que Juan además es símbolo de la mística, que Juan además es símbolo del verbo, del poder de la palabra creadora, como hablaremos
introduciremos ahora los mantras. Entonces todo esto nos permite entender que son atributos crísticos y el porqué de esa frase hermosa, que estos dos hermanos eran gemelos del Cristo. Todo esto lo podemos conectar, ya para empezar con un nuevo punto, lo podemos conectar a toda nuestra enseñanza gnóstica. Como decía, en realidad nosotros trabajamos tanto con estas dos partes del ser porque detrás de cada una de nuestras prácticas de transmutación estamos trabajando con Santiago y Juan. Cuando uno está haciendo el Hamsaj, está absolutamente trabajando con estas dos partes. De un lado está transmutando el mercurio, Santiago, y de otro lado está utilizando el aliento, la inhalación y la exhalación. Es un trabajo absolutamente de cooperación de estas dos hermanos, partes dentro de nosotros, como cuando hacemos el pranayama, por decir dos sistemas de transmutación. El pranayama es lo mismo, utiliza la transmutación del mercurio Santiago, es lo que sube por nuestros canales, y utiliza también el poder de los mantras, en este caso en silencio, el Tom Saham, Tom Raham, que se incluye dentro del pranayama y que se hace mentalmente y que tiene el mismo poder, el verbo pronunciado o el verbo silenciado. O sea, ahí tenemos la unión de la transmutación con la respiración y con los mantras, o sea, estas dos partes del ser, para de una vez también ver cómo este es un hecho práctico, como este tema lo quiero cada vez más llevar hacia la práctica y entender cuánto nos relacionamos con estas dos partes del ser, para también poder hacerlo de una forma más consciente. En realidad, esto, dicho de otra manera, es lo que nos enseña el maestro Samael como la relación laringosexual. ¿Cuántos y en cuántos lugares nos habla el maestro de esta relación? De la relación entre la laringe y los órganos creadores. La relación laringosexual. Ahí están los dos hermanos. Ahí está la parte sexual, Santiago, y la parte del verbo de la laringe, Juan. Cuando nosotros transmutamos, cuando nosotros transformamos el Santiago interior, el Santiago negro, nuestro verbo va adquiriendo poder. Porque lo que conecta una cosa con la otra, sabemos, es Kundalini, que comenzando en la parte inferior, sexual, en el coxis, llega hasta el entrecejo y después desciende al corazón, atravesando la zona de la laringe con el nadi anrita. Así que un hermano y el otro realmente deben ser unidos, los debemos unir en nosotros. Con la transmutación, nuestro verbo tendrá poder, no solamente para transmitir esta enseñanza, tendrá poder sobre todo porque nosotros no es que buscamos el poder físico o en esta dimensión tridimensional, sobre todo nuestro ser tendrá un acrecentado poder, o lo podrá manifestar, porque ya lo tiene, en los mundos internos, para la destrucción del yo y para aquello que sea necesario en nuestro camino interior. Es esta primera parte que nos permite entender cuánto están unidos. Están tan unidos, es tan mágica su relación que en realidad cuando uno lee la Biblia encuentra que en la epístola de Santiago, forma parte de todo esto del Nuevo Testamento, cuando uno lee la epístola de Santiago, resulta que Santiago habla del poder y del uso de la palabra. Y cuando luego lee el Apocalipsis de San Juan, encuentra que en el Apocalipsis, entre tantas otras cosas, habla Juan del poder de las aguas. O sea que qué maravilla que uno habla del otro. Santiago habla en su epístola del verbo y Juan habla en el Apocalipsis del poder de las aguas, en diversos relatos. O sea que entre ellos se entrecruzan como debemos hacerlo dentro de nosotros. Para terminar de ver esta relación, de este primer punto, esta relación laringosexual que nos hace ver el maestro Samael, la podemos encontrar también en la parte histórica de todo lo que se relaciona con la relación entre Juan y Pedro. Cuando uno estudia, cuando uno se fija un poco en los evangelios o
estudia un poco más en profundidad, ve la relación entre diversos apóstoles, que sobre todo debe entender dentro de nosotros mismos. Y siempre aparece en los evangelios una relación muy cercana entre Pedro y Juan, que vendría a ser lo mismo, de otra manera, que la relación Santiago-Juan. Porque recordemos que Pedro es la piedra, o sea, es el sexo con la que debe ser transformado, y que le ayuda, entre tantas otras cosas como la muerte del yo, etcétera, que ayuda a la transformación de nuestra energía sexual, el verbo, la oración, la vibración, es capaz de transformar la piedra. O sea, el verbo, el mantra, la oración sentida, que crean ondas que tocan nuestra parte sexual y pueden transformar a ese Pedro que cuando aparece rechaza a Jesús, no lo quiere reconocer, aparece como un Pedro todavía sin transformar y que luego se vuelve, sin embargo, la piedra fundamental. Así que todo este aspecto de mercurio y sonido, de mercurio y vibración de Santiago Juan también la concluimos de comprender con la relación Pedro-Juan en su amistad fraterna que les une y que de hecho en el Evangelio se ve como cuando Jesús les manda por el mundo a enseñar la palabra, en un primer momento van de dos en dos y una de esas parejas es Pedro con Juan, con el que tendrían durante mucho tiempo tanta unión hasta que pues, después cada uno tiene que seguir su propio camino, lógicamente. Muy bien. Esto nos ha permitido introducir el tema, ver un primer aspecto de estos dos partes del ser y veamos entonces ya algún ejercicio, algunos de los mantras que nos da el maestro Samael. Repito, porque quiero que esto sea bien entendido, no es que yo vengo a develar los mantras o no es que yo vengo a explicar los mantras de otra forma que los ha explicado el maestro Samael. Simplemente, como cada uno de ustedes, con los años de trabajo interior o con sus propias meditaciones, años relativo, es la actividad de la conciencia, lo que importa. Cada uno practicando puede tener sus propias comprensiones. Cada uno utilizando alguno de estos mantras, como tantos otros ejercicios de la gnosis, puede tener sus propias revelaciones, sus vivencias. Y de esto es lo que simplemente hablaré. Mis pequeñas vivencias o mis humildes vivencias con un único objetivo: motivar todavía más, si cabe, a otros a que sigan practicando la enseñanza que nos ha dejado el maestro Samael. Porque al final todos estos mantras y todos los comentarios que haré sobre Santiago y Juan, sobre el Cristo y la Divina Madre, se los debemos al maestro Samael. Y se los debemos también, lógicamente, a Jesús. Jesús nos ha dejado la enseñanza, una enseñanza maravillosa. El maestro Samael nos ha dado las claves, los métodos para poder vivirla y poder develarla y comprenderla dentro de nosotros. Entonces, el objetivo solamente es ese: motivar, mostrar otro punto de vista, inspirar a continuar en la práctica. Entonces, ¿cómo empezar mejor que con el mantra Krim? Porque la vez anterior hemos visto otra serie de mantras, nos han quedado unos cuantos por ver, nos han quedado puntos por explicar y por eso los compañeros de Radio Coradí pues, nos han ofrecido también esta segunda oportunidad que agradecemos para terminar de ver estas cosas que habían quedado pendientes. Iniciamos entonces, como digo, con qué mantra mejor que tanto conocemos y tanto utilizamos, que el mantra Krim. Dice el maestro Samael, por ejemplo, en el libro El misterio del áureo florecer, que el mantra Krim simboliza todo el trabajo de la magia sexual. Y esto puede sorprender, porque uno pensaría que el trabajo de magia sexual son solamente los mantras de transmutación sexual.
porque a veces se nos puede olvidar o nos falta la comprensión de que en realidad es en la cópula sacra donde especialmente se debe morir. Si no se muere, no se nace. Si la semilla no muere, la planta no nace, no crece. O sea que en realidad la práctica de nacimiento, como se llama, es una práctica de absoluta muerte. Uno debe morir desde el principio. Es allí, en aquella cruz que forma el hombre y la mujer, que se debe uno crucificar. Y esa es la enseñanza de Jesús, del Cristo. Es allí donde uno muere para resucitar la conciencia. Así que sorprende, podría sorprender cuando uno lee esta explicación del maestro en el Misterio del Áureo Florecer sobre el mantra Krim y no inicia diciendo que solamente es para la muerte, la meditación, etc. En realidad lo relaciona, para empezar, con el trabajo de magia sexual. Dice que este mantra o palabra simboliza todo el trabajo de magia sexual. Así, palabras suyas exactas. Bien, esto quería aprovecharlo para comentarlo. Y entro en lo que es solamente mi vivencia. Bien, Krim es la Divina Madre en sí misma. Krim es ella misma. Recordemos que si el verbo fecunda la creación, significa que el sonido, el verbo sexual, esa unión de un poder sexual expresado en la laringe, ¿por qué se dice que crea, que fecunda el caos? Bien, porque en realidad el verbo mueve atómicamente las cosas. El verbo da forma atómica a cada cosa. O sea, esas ondas de sonido impulsadas del poder sexual, del Espíritu Santo y la Divina Madre dentro de nosotros, crean un determinado movimiento en los electrones, en los átomos, que cogen una forma concreta determinada. Entonces es de esa forma que el verbo fecunda, crea todo tipo de formas en el mundo causal, que después se plasman en la mente, en el astral, en el etérico, y finalmente vemos los objetos, animales, seres vivos y toda la creación en el mundo físico. Pero detrás de todo está el sonido. Detrás de todo hay una vibración que mantiene atómicamente esas formas físicas, etéricas, astrales, mentales, causales. Bien, entonces yo esto lo explico como incluso el barro y el alfarero. O sea, el barro es Santiago, es el mercurio, es la sustancia maleable con la cual se puede crear. Y el alfarero es el sonido, es el verbo que da forma a ese barro, la forma que el verbo desea. Entonces, así podemos entender una sustancia y la otra, cómo se crea. Así que pronunciar el mantra en Krim, cuando decimos que Krim es ella misma, significa que ella suena así. Significa que cuando hacemos Krim estamos evocando esa naturaleza primordial creada. Estamos invocando a ella misma, porque todo tiene un sonido, porque ella tiene esa vibración. Así que hacer un mantra es evocar alguna cosa creada, es evocar lo que ese mismo verbo significa, o en lo que ese mismo verbo condensó. Krim es ella misma, ella suena Krim, o dicho de otra forma, con Krim viene ella, viene su poder. Analizando o realizando este mantra que utilizamos todos los días, una vez la comprensión que tenía del mantra, además de sentir la Divina Madre, era cada una de esas letras. ¿Por qué K, R y M? No es que uno se va a hacer estas preguntas, no es que la gnosis la debemos intelectualizar, pero si a uno le viene la vivencia, ¿por qué? Por algo será. Y qué bueno si eso le da un poder revelador, si eso le acerca más a comprender el mantra, a vivirlo más intensamente y a inspirarse.
K, la prima letra de Krim, nos recuerda el poder femenino, porque K nos recuerda a la runa Kaun. Si recordamos, todo lo que es la runa Kaun es el poder femenino. En realidad la Kaun es como una espada, es como el Kundalini. K de Kaun es el poder femenino. La R pone en marcha el motor de la fuerza sexual. La R es el fuego sagrado de nuestra Divina Madre. La R hace vibrar el fuego. Uno siente esa vibración en su zona sacra sexual. La I, Krim, la I produce la eliminación del yo. Todo el verbo, todo el mantra lo produce. Pero con la I uno entiende cómo vibra la columna vertebral. Y como el yo viene muerto, viene eliminado, porque el yo se esconde en nuestra columna. Recordemos que tenemos que levantar 7 y 7 serpientes. 7 de fuego y 7 de luz. 7 por 7, 49. Son 49 los niveles de la psiquis. Como sabemos que debemos transformar y eliminar. El yo se esconde en nuestros 49 niveles interiores. Así que, con Krim, el poder de la Divina Madre, ascendiendo además en el iniciado, puede eliminar al yo en esa I, en esa columna vertebral, 7 veces 7. Finalmente la M, Krim, la M de madre, la M de muerte, la M que trabaja en el centro prostático o ovárico, o sea, el lugar de las aguas, donde se alimentan y viven los yoes de esas aguas. Entonces con Krim allí también vienen eliminados los yoes. Bien eliminados esos yoes que beben de nuestras aguas. Y allí viven y se alimentan. Así que con Krim transformamos las aguas. Y ahora servirán para alimentar nuestra conciencia. Servirán esas aguas para alimentar a nuestras distintas partes del ser. Así que Krim es todo esto. Es la K del poder femenino, es la R de fuego, es la I en la columna vertebral y es la M en las aguas. Es todo esto y es mucho más. Es ahí el poder de ella de eliminar. Así que comenzamos transformándonos a nosotros mismos para continuar adelante. Krim, Krim, Krim. La verdad que con un mantra no se quedaría. Cuesta hablar, pero tenemos que seguir. Adelante. Veamos otro mantra muy hermoso, que es mamá, papá, babá. Nos habla el maestro Samael de él, al menos en el mensaje de Acuario. En el capítulo 33 nos habla el maestro Samael, en algún otro lugar también, de este mantra. Mamá, papá, babá. Mamá, papá, babá. Mamá, papá, babá. Como sienten, se hace una entonación más alta en la primera sílaba y se baja en la segunda. En este mantra nos habla el maestro Samael que es un mantra para el desarrollo de la imaginación o de la clarividencia. Bien, ¿por qué será que este mantra activa la imaginación? Bien, quizás porque ese mantra, mamá, papá, nos recuerda al pasado, nos recuerda nuestra inocencia, nos recuerda nuestra niñez. O sea, activa nuestros recuerdos, activa el pasado, activa el inconsciente.
inconsciente que podemos ver a través de imágenes. Es quizás esto lo que le da el poder del recuerdo del pasado, de la niñez, de lo antiguo. Y todo ello es posible verlo ahora a través de la divina clarividencia, de las imágenes dentro de nosotros. Viene a decir que en realidad este mantra, la experiencia más hermosa que he tenido con él, o la comprensión mía, pequeña, que he tenido de este mantra, ha sido en mi anterior misión en Nápoles, de la cual hemos cambiado recientemente, en el mes de abril, estando en Nápoles, en esta bella ciudad italiana. Tuvimos la oportunidad de ver lo que es un dulce tradicional napolitano. Es un dulce característico de esa tierra, que se vende todo el año y que en realidad invitamos a, cuando hagan cualquier viaje en Italia, pidan un babà, il babà napoletano, un babà, o si van a Nápoles mejor todavía. Resulta que este dulce, llamado así, babà, porque era esa palabra del mantra, en verdad, que uno no entiende, ¿qué hace allí? Mamá, papá, babà. Resulta que allí en Nápoles está esta tradición, quién sabe de dónde viene, esa Nápoles griega, quizás. Y resulta que este dulce tiene la forma peculiar de un falo. O sea, en realidad es un falo, muy claramente. Un dulce hecho con esa forma fálica. Conocemos que muy cerca estaba Pompeya, con todo un grande culto sexual, etcétera, etcétera. Y muchas otras tradiciones fálicas en el mundo. Bien, ver ese falo en los escaparates de los negocios, de las pastelerías napolitanas, y el saber que se llamaba babà, me hizo, después, un día en meditación, unir cabos y entender quizás este mantra, mamá, papá, babà. O sea, en la sabia utilización del falo y del útero, en la sabia utilización de los órganos sexuales, de ese falo o ese dulce babà, así llamado, podemos encarnar, acercarnos a nuestro padre y madre, a nuestra mamá y a nuestro papá interior, y cambiar así, con su poder, nuestro mundo íntimo, con la ayuda que ellos nos dan de la suya, su poder de clarividencia. Bien, dejamos por un momento los mantras, porque en realidad con un mantra uno se puede hacer una y tantas prácticas, así que se debe tomar a cucharaditas. Y cambiamos un poco para entender de nuevo Santiago y Juan, gemelos del Cristo. Bien, cuando uno lee una parte, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, allí aparece un relato en el cual se habla de los dos primeros discípulos de Jesús. Sabemos que varios apóstoles del Cristo, Jesús, primero, eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista que acabamos de celebrarlo en esta semana. Bien, pues en el relato del Evangelio de San Juan aparece este detalle de que con Juan el Bautista estaban dos apóstoles, dos que luego serían apóstoles, dos discípulos suyos, que eran Andrés y Juan. Y que en un momento dado Juan el Bautista ve pasar a Jesús, y allí en el Evangelio aparece recogido estas palabras del Bautista: he allí el Cordero de Dios. Entonces, en ese mismo momento, Juan el Bautista está pasando el testimonio. En ese mismo momento les está haciendo entender a esos dos discípulos suyos que sigan aquel del cual les había hablado, del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, como símbolo de nuestro Cristo íntimo. Así, en ese momento, Andrés y Juan se levantan y de ese momento se convierten en discípulos
de Jesús. Bien, ¿por qué este detalle de que son los dos primeros discípulos? Justamente estos dos, Andrés y Juan, porque los evangelios son simbólicos, como lo repite 1000 veces el maestro Samael, y debemos meditarlos para entender nuestro propio camino interior. ¿Por qué serán Andrés y Juan, entonces, según esta parte del Evangelio de San Juan, los dos primeros? Probablemente porque sean los dos principios más cercanos al arquetipo Cristo. Porque si Andrés es el símbolo del sacrificio, si Andrés es el símbolo de los tres factores y Juan es el símbolo del verbo creador, entonces podemos entender que son probablemente los dos principios más cercanos al arquetipo Cristo como símbolo. Repito, Andrés, los tres factores. Juan, el verbo creador, un verbo creador nacido del amor del corazón. Así que esto nos permite entender también mejor por qué el poder de los mantras. Porque es un verbo creador, de donde nace ese poder creador, de la energía sexual transformada, transmutada, de su hermano Santiago, de ese verbo sexual que es la única energía, la sexual, capaz de crear. Ahora es que se exprime en nuestra laringe. Pero no basta eso. Un verbo creador que debe nacer del amor del corazón. Porque cuando nuestro verbo sale del corazón, entonces ahí verdaderamente tiene poder. Pero, ¿y ese amor cómo debe ser? Esa palabra tan manipulada, la del amor. Bien, amor, pero amor consciente, repite siempre el maestro Samael. Es un amor verdadero, un amor consciente, cuando es un amor sacrificado. Cuando uno está sacrificándose a sí mismo, su naturaleza inferior, por una naturaleza superior. Cuando uno está sacrificándose por la humanidad. Entonces nace el verdadero amor consciente. Un amor que ahora sí se puede unir el corazón a la laringe. Y las palabras que broten de la laringe tendrán poder creador, porque nacen del amor y de la energía sexual. Todo esto nos permite entender cómo utilizar los mantras de una forma más correcta. Y veamos otro, por ejemplo, otros dos. Los famosos mantras na, ne, ni, no, nu. Bien, por ejemplo, encontramos una de las tantas explicaciones del maestro Samael sobre este mantra en el curso esotérico de magia rúnica. Y leo un párrafo porque quiero pararme a explicar alguna cosa. Dice el maestro en el libro Magia Rúnica: en caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente negociar con él, abra los brazos y una vez así forme una runa, abriendo un brazo que forme un ángulo que tenga 135 grados y el otro solo 45 grados. Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formarlo de 135, etcétera, etcétera. Durante el ejercicio se cantarán los mantras na, ne, ni, no, nu, teniendo la mente concentrada en Anubis, el jefe del karma, suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda urgente. Bien, quería aprovechar para leer la práctica, por si hubiera dudas de ella, porque es una de esas prácticas fundamentales dentro de nuestro camino. A veces estamos obstaculizados por un proceso kármico y no hay necesidad de estar allí bloqueados. Como dice el maestro, la ley del karma no solo es justicia, es también misericordia, al 50%. Así que uno puede apelar a la misericordia, a la ley, al amor de la ley y negociar con la ley, como dice el maestro en este libro Magia Rúnica. En caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente, negociar con él,
abra los brazos, etcétera, etcétera. O sea, muchos a veces olvidan la posibilidad de negociar con la ley. No solo tenemos la oportunidad de pedir por misericordia que sea concedido, cuando en verdad hay un bloqueo que nos impide continuar adelante. Yo creo que lo más inteligente es negociar, porque allí uno está bloqueado en algún problema sentimental, de pareja, económico, no puede hacer misión, no puede trabajar en la alquimia, no puede trabajar sobre sí mismo, etcétera, etcétera. Uno pide por misericordia, ¿cómo no? Pero pasan los meses y la situación no cambia. Lo inteligente, a mi parecer, es no quedarse allí parado. Y tenemos el recurso que nos ofrece el maestro Samael y nos ofrece Anubis y los 42 jueces, de la negociación, que es serio, cierto, pero todo nuestro trabajo interior debe serlo, debe ser serio. Bien, siempre uno debe ofrecer algo y la cosa mejor de ofrecer para negociar con la ley es el trabajo con los 3 factores. Dicho esto, que quería aprovecharlo ya que se menciona el mantra Nane ni no nu, ahora explico o comento, para, repito una vez más, motivar algunas cosas que uno puede vivir. Na, ne, ni, no, nu. A mí este mantra me recuerda sobre todo ese no. Na, ne, ni, no. Ese no me hace recordar mucho la confesión negativa. La confesión negativa que hacía el difunto delante, en el juicio, delante de su ser, su divina madre y los jueces del karma. A la confesión negativa que dice no mataré, no maté, no robé, no cometí injusticia, no hice mal a nadie. Conocemos bien diversos papiros que el maestro nos dice, nos comenta, ¿no? De la confesión negativa. O sea, es un no, es la negación del yo para afirmar el ser, saldando cuentas con la ley. Esa es una primera vivencia que uno puede sentir cuando uno hace Nini no Nuna. Está negando todos sus delitos para afirmarse en el ser, arrepintiéndose de todo lo que ha hecho, cancelándolo. Y esa es la mejor manera de negociar con la ley. Otra vivencia, llamémosla, haciendo una Nini no Nu, es que me vino a la mente el recuerdo de una frase de Jesús, del Cristo, que se encuentra en el Apocalipsis, cuando dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Apocalipsis 2, 23. Yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. Bien, a mí todo esto me vino en una meditación haciendo Ninenuna. Se me relacionó la meditación con esta frase del Cristo, de Apocalipsis, donde lo recoge Juan, por cierto. Entonces, nosotros mismos somos una balanza. Nuestros 2 platillos de la balanza son nuestros riñones. Esos riñones se mueven cuando nosotros movemos los brazos, Ninenuna. Cuando nosotros hacemos la Runa Not, esos 2 platillos en realidad los llevamos dentro. O así lo sentía yo en ese momento. Son nuestros riñones. El fiel de la balanza, el eje de la balanza, es la columna vertebral. Y Jesús dice: escudriño los riñones y los corazones, porque los riñones tienen que ver con la castidad y el corazón tiene que ver con el amor, con la conciencia. O sea, se nos juzga en castidad y en amor, sacrificio. Allí se mueve nuestra balanza, allí somos juzgados, y según este juicio subimos por el fiel de la balanza, subimos por el eje de la balanza, por nuestra columna vertebral. O sea que la Runa No la llevamos dentro. Allí
se mueve nuestro juicio. Los maestros guían nuestros riñones y nuestro corazón y pueden tener una valoración de nosotros. Número, peso y medida. Número de existencias, peso del karma y medida del fuego, del kundalini. Se mira, eso se ve en la castidad de los riñones y eso se ve en el corazón, en el amor del corazón, sacrificio, y lógicamente en el fiel de la balanza, en la columna vertebral. Yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Recordemos, pues, o que esto nos pueda servir de una mayor motivación cuando practiquemos esta runa, estos mantras, que por cierto, y por terminar, son 5. Na, ne, ni, no, nu. Son 5 sílabas, 5 sonidos, 5 como la ley, 5 como el karma, que es su número, 5 también como el Cristo, el pentagrama, la estrella victoriosa, el Cristo que está por encima de la ley. Bien, y una segunda práctica, un segundo mantra, otra cadena maravillosa, hermosa de mantras. O, ao, kakov, na, komsa, que se vocaliza así. O, ao, kakov, na, komsa. Bien, recordamos aquella oración. Sé tu Hadith, mi secreto, el misterio gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión, mi corazón mismo, y florece en mis labios fecundos, hecho verbo, allá arriba en los cielos infinitos, en la altura profunda de lo desconocido, el resplandor incesante de luz es la desnuda belleza de Nut. Ella se curva, se inclina en éxtasis deleitoso para recibir el ósculo del secreto desiderio de Hadith. La alada esfera y el azul del cielo son vuestros. O, ao, kakov, na, komsa. Ahí nos da el maestro esa oración y ese mantra unido a la oración. Lo encontramos, por ejemplo, en la conferencia Preguntas de las Damas Gnósticas. Todo esto. Explica el maestro que es un mantra de la transmutación, de la energía, que es un mantra que nos acerca a la Divina Madre y tantas otras cosas. Lo único que yo quiero comentar es que, por ejemplo, una vez más aquí vemos unido el poder del mantra y de la transmutación, el poder del aliento y de la transmutación sexual. Juan y Santiago, siempre unidos, tantas veces unidos en todo lo que son los procesos de transformación. Como no, Oao Kakov Nakonsa atrae, invoca, llama, nos acerca, nos hace sentir a nuestra Divina Madre Kundalini. Cuando uno lo hace, si se fija un poco, todo gira en torno a la zona del pecho. Se repite continuamente la A y la O y la A se suceden. O, Ao, Kakov, Na, Kon, Sa, Ao, A, continuamente repetidas. Todo eso en la zona del pecho.
La A son siempre los pulmones. La O es el corazón. O sea, estamos siempre en esa zona, en la zona del corazón, en la zona del pecho, en la zona que debe convertirse en la morada final de nuestra divina madre, de nuestra madre divina. Ella debe finalmente establecerse allí, alzándose, levantándose 7 veces, entrar en su templo, encender las 7 velas, el candelabro de 7 fuegos, encender su templo dentro de nuestro corazón. Esa debe ser su morada. Ella debe vivir, habitar en nuestro corazón. Y allí la invocamos y allí la activamos y la buscamos. Por eso A, O, A, todo gira en torno a esa zona donde debe ella reposar y asistirnos. Paso a comentar otro aspecto entonces, por ejemplo, del título de la conferencia, ¿no? Siempre de Santiago y Juan. Uno de nuevo vuelve a los evangelios, una fuente inagotable de comprensión, de sabiduría, repito, gracias a las claves de revelación y a los ejercicios que nos ha dado el Maestro Samael para poder abrir nuestros sentidos y comprender el mensaje del Cristo. Quiero hablar ahora, por ejemplo, de Santiago y Juan, pero de nuevo añadido a Pedro, o digámoslo en el orden que aparece en el Evangelio, de Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 apóstoles tienen una relación particular, un contacto especial con Jesús. Hay momentos que Jesús llama solo a ellos 3. Y eso, lógicamente, por el bien de nuestra propia obra interior, merece la pena reflexionarlo y comprenderlo. Porque también nuestro Cristo íntimo tiene, por tanto, una relación especial con Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué momentos son especiales y únicos con esos 3 apóstoles? Pues, por ejemplo, 2 son así de importantes, trascendentales para el proceso de Jesús, por tanto, el Cristo íntimo. Uno es el momento de la transfiguración, cuando Jesús vive la transfiguración, en el cual se le aparece Moisés y Elías. Con él, como dice la Biblia, se encontraban orando Pedro, Santiago y Juan. Y no es el único momento trascendental, hay otro igualmente importante, tremendo, que es en el Monte de los Olivos, cuando está esperando a ser capturado y está con todos los apóstoles. En un momento dado Jesús se quiere retirar un poco más y le dice que le acompañen a Pedro, a Santiago y a Juan, que vengan con él a orar. Y pues aquella frase que continuaba: no habéis sido capaces de mantener una hora de oración conmigo, etcétera, etcétera. Que ya serían otras historias a comentar. Bien, lo importante es ver cómo en estos dos momentos muy importantes de la gran obra del proceso interior que puede vivir nuestro Cristo íntimo, ¿por qué será que llama a estos 3? Bien, es estos 3 apóstoles. Son un trío muy especial. Bien, trío lo está ya diciendo todo. O sea, yo les veo como una trinidad, como otro símbolo de otra trinidad, porque el ser tiene tantas partes y se desdobla en tríos, en tríos y en tríos. Pedro, Santiago y Juan son como una trinidad. De hecho, a Pedro se lo representa siempre, tantas veces, como un anciano, con el pelo blanco, con las barbas largas blancas, como un anciano en los días. Pedro es como un Keter, es como el Padre. Juan es el Verbo, o sea, Chomac, el Cristo. Y Santiago, el mercurio sexual, o sea, la energía del Espíritu Santo, Binaj. O sea, de alguna manera, Pedro, Santiago, Juan, Pedro, Juan, Santiago, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una Trinidad, o un símbolo de la Trinidad dentro de nosotros mismos.
Y esto solamente será seguramente algo del por qué Juan lo llama, el Cristo Jesús lo llamaba en privado a vivir algunos procesos del camino interior. Como cada uno podrá tener muchos otros niveles de comprensión que su conciencia le enseñe. Pasamos así motivándonos con todo esto, motivándonos por comprender cuánto es importante, por tanto, el uso de los mantras de Juan y el uso de la transmutación de Santiago Pedro y, lógicamente, el sacrificio del Cristo, comprendiendo el valor renovado, comprensión de los tres factores. Veamos entonces a otros dos mantras maravillosos. El maestro nos dice, este mantra se recoge, entre otras partes, en el libro Magia Crística Azteca. En el capítulo 13 de Magia Crística Azteca encontramos este maravilloso mantra que dice así, o que se pronuncia así. Omnis Haum Intimo. Dice el maestro, cuando haga sus prácticas de meditación, concéntrese en el íntimo, que es usted mismo, y pronuncie con toda reverencia el mantra Omnis Haum íntimo, y será arrebatado hasta el paraíso, donde escuchará palabras secretas que el hombre no puede revelar. Bien, eso comienza así explicando el maestro en ese libro, este mantra. Lo poco que yo puedo revelar es aquello que a mí me fue revelado, o una parte, cuando repetía este mantra. Omnis significa todo, o se relaciona con el latino todo, omnis. Aún es la Trinidad oriental, A el Padre, la primera letra, U el vientre cósmico, la Divina Madre, M el Cristo, muerte, martirio, el fruto de la unión, aún la Trinidad, Padre, Madre, Hijo, aún Dios, e íntimo, interior, íntimo muy dentro de nosotros, en lo más íntimo de nosotros mismos. Omnis todo, aún Dios, íntimo en lo más profundo de nosotros mismos. O sea que omnis, aún íntimo, podría significar lo tenemos todo en nuestro Dios interior. Omnis Haum Intimo. Omnis Haum Intimo. Omnis Haum Intimo. Todo en verdad lo tenemos en Dios, en nuestro Dios íntimo. El íntimo en verdad es el Cristo, íntimo, el Dios en nosotros. Y el Cristo pasamos a la Madre, siempre juntos, siempre unidos, para reflexionar ahora un poco este otro mantra
Ramío. En Magia Rúnica, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 22. Dice el maestro, amando nuestra Madre Divina y pensando en ese gran vientre donde se gestan los mundos, externos e internos, oremos diariamente así. Dentro mi real ser interior reside la luz divina. Ram Io es la madre de mi ser. Devi Kundalini. Ram Mio, ayúdame. Ram Mio, socórreme. Ram Mio, ilumíname. Ram Mio es la madre de mi ser. Ram Mio es mi madre divina. Isis mía, tú que tienes al niño Aurus, mi verdadero ser en tus brazos. Necesito morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en él, él, él. Qué maravilloso mantra, qué maravillosa oración del maestro. Comienzo diciendo que Ramío es Marío, al contrario. Si lo leemos al contrario, Ramío, Marío, Mario. O sea, el esposo, el Espíritu Santo. Mario se expresa femeninamente como María. Mario, María, Ramío. María, la Miriam hebraica. Miriam, María, Mario, Ramío. Es hermoso ver la etimología de las palabras, cómo pasa el poder del verbo a través de los tiempos. Ramío es también el mar de Io. El mar de Io. Ramío. Mar Io. O sea, el mar, las aguas sexuales del Espíritu Santo. Allí vive ella. Como nos dice la tradición hindú, nuestras aguas son un mar de fuego. De hecho, Ram, el maestro, nos lo enseña como un mantra del fuego. Por ejemplo, en su conferencia con los tosteos. Ahí nos dice el maestro Samael que Ram es un mantra del fuego. Entonces, el mar de Io, el mar, las aguas donde ella vive, las aguas que se deben transmutar con Io, y el lingam, el falo masculino, o el útero, el yoni femenino. En una unión pura del falo y del útero, nace ella. Trabajamos con nuestras aguas, con nuestro mar, la fecundamos a ella, y después nace también el Cristo. Nace y muere todo con Ramío, con nuestras aguas, transmutando y muriendo. Ram, Io, el mar de Io, recordémoslo. El mar que sube por nuestra columna ahí y que nos lleva al infinito. En realidad los mantras nos enseñan tantas cosas. Dicen tanto en una pequeña palabra, en un pequeño sonido, se sintetizan tantas cosas. Esa es la maravilla del verbo, de los mantras, del sonido, capaz de expresar tantas cosas en un sencillo sonido. Ahí reside su poder, que debe ser abierto. Y entonces se nos ha revelado tantas cosas. De hecho, y me paso ahora a otro aspecto, de nuevo sobre la conferencia,
De hecho, quería hablar un poco también de esto, ya conectándome con lo que estaba diciendo, del valor de los mantras. Hay personas que rechazan el uso de los mantras. Y me he encontrado incluso estudiantes gnósticos con esta dificultad. Bien, mi comprensión, cuando uno siente una dificultad, un impedimento, un bloqueo, que no se encuentra bien ante el uso de los mantras, que lógicamente no es que debemos estar mantralizando toda la meditación, sabemos que mantralizar es orar, que orar es dirigirnos a nuestro Dios interior, pero que luego viene todavía lo más importante, que es escuchar. Después de hablar, orar, vibrar, viene escuchar, y es en el silencio que ahora podemos escuchar la revelación del ser, pero antes tenemos que conectarnos con él, elevarnos a través de la palabra, a través de la oración. Entonces, no solo lógicamente es mentalizar y levantarse y marcharse, es solo la primera parte, elevarnos a través del poder del sonido, hablado o silenciado, mantralizado o como oración. Al final lo que importa es vibrar más alto, en escalas, en notas cada vez más altas, hacer vibrar el corazón. Entonces te conectas con el ser, con la Divina Madre, y ahora en el silencio debemos escuchar sus reprimendas a veces, su complicidad otras. Así que cuando uno ve que, por ejemplo, algunos estudiantes tienen esa dificultad, la comprensión mía es que en realidad el yo está tan denso, la densidad del yo es así fuerte que impide, le quita las ganas a la persona de realizar este tipo de prácticas. Porque justamente el verbo lo que hace es penetrar la materia, cambiarla de forma, transformarla, hacerla vibrar en una octava superior. Y si la densidad con la que se encuentra, el muro con el que se encuentra el sonido, es tan denso, lo que siente la persona es una resistencia psicológica, lo que siente es una gran resistencia, porque en realidad ese sonido, esos mantras, ese verbo, está intentando transformarlo. Y si es muy grande, muy denso, esta naturaleza pues no lo desea, no lo anhela, no lo siente. Entonces dice, a mí me molestan, me da dolor de cabeza, no me concentra, y uno encuentra todo tipo de excusas para no aprovechar este ejercicio que estamos viendo tan importante, que forma parte, como transmutar, como orar, como tantas otras enseñanzas del trabajo gnóstico. Bien, a mí esto siempre me ha recordado aquel pasaje del Antiguo Testamento de José, el profeta José, y las murallas de Jericó. Si recordamos ese pasaje al cual también hace referencia el maestro Samael varias veces, Jericó era esta ciudad amurallada con murallas imposibles de saltar o de destruir, y que sin embargo Jehová Dios había dicho que debía ser conquistada también esa ciudad para él. Lógicamente hablamos de batallas interiores, no de guerras físicas. Bien, cuando uno estudia el pasaje de José y de las murallas de Jericó, si uno observa cómo finalmente esas murallas vienen destruidas, es una cosa maravillosa. O sea que con trombas, con trompetas, trombas, produciendo vibración, sonido, o sea, es a través del verbo que esas murallas se derrumban. No es con piedras, no es con lanzas, no es con armas que consiguen conquistar Jericó, no es con violencia que consiguen conquistar Jericó o destruir las murallas defensivas del yo. Las murallas defensivas del yo que impiden la introspección se pueden destruir con un verbo, como hemos explicado hoy, que nace del corazón, del amor divino y que nace del poder sexual de uno que transmuta la energía. Entonces su verbo tiene poder y utilizando
tantos de los mantras que nos da el maestro, derrumbar, destruir las murallas del yo, de la Jericó interior. Es así como con 7 trombas, 7 veces dan vueltas a las murallas, y ya hemos hablado del 7, y finalmente esas murallas caen destruidas, hechas pedazos, y los ejércitos de Jehová, las partes del ser, pueden entrar en Jericó y conquistarla, destruir al yo. O sea, en realidad la resistencia que siente una persona que no quiere mantralizar es una barrera defensiva del yo, es la muralla de Jericó. Tenemos que saber saltarla para después poder combatir cara a cara, con la ayuda de nuestro Jehová interior, de nuestro Padre Madre, ya poder entrar a la muerte del yo. Pero el mantra nos sirve para, como he dicho, elevarnos, superar las murallas defensivas del yo. Así que dejemos esas excusas, esas resistencias, que todo esto nos pueda mostrar de otra forma el valor de los mantras y no pensar solo que es una cosa oriental o, quién sabe, tantas excusas, pero que en realidad es un ejercicio universal. Esto es gnóstico, conocido, practicado en todas las tradiciones del mundo y renovado gracias de nuevo al maestro Samael. Veamos, por tanto, otros 2 mantras. Dicho esto, tenemos muchísimos mantras. Dirán, ¿por qué coge este o el otro? Bien, en realidad porque son estos los que me han hablado, si me lo permiten. No solamente yo los he pronunciado, los he escuchado, o he escuchado una parte, o me han hablado de esa manera. Simplemente a cada uno le podrán hablar en tantos idiomas. Entonces son estos los que no solamente he pronunciado, sino he escuchado. Y por tanto quiero dar mi aportación, como repito por tercera vez, solo para motivar e inspirar. Nos da el maestro este mantra, después uno busca este mantra, la información que da el maestro Samael, uno lo utiliza. Las cosas a veces son mucho mejor así, practicar y luego ver los resultados. Este mantra lo encontramos, por ejemplo, en el libro Medicina Oculta y Magia Práctica. El maestro nos habla del mantra S.M. Han y nos lo pone allí como un mantra para curar enfermedades del cuerpo mental, enfermedades de la mente. Dice, este mantra se pronuncia por 1 hora diaria, el discípulo deberá invocar al arcángel Rafael diariamente y a Hermes Trismegisto, solicitando la curación de su cuerpo mental. Bien, lógicamente, todo ello es muy importante y tiene un gran poder de curación mental. Veamos cómo se practica y luego comento la cosa que yo he sentido cuando lo hago, cuando lo he hecho en varias ocasiones.
En esa S primera se puede sentir como un fuego, S de serpiente, de Kundalini. Esa S se puede sentir como un fuego que sube, un fuego que se eleva por nuestra columna vertebral, que llega hasta lo alto de la cabeza, que llega a la parte mental, física y en la parte interna, a la dimensión mental, y que ese fuego quema, purifica, elimina los males de la mente. En ese sentido cura, y no solo, elimina formas mentales, yoes en el centro mental, etc. La M a su vez, S, M, Ham. La M a su vez es un mantra que concretiza, es un sonido que concentra, o sea, concentra la mente. Primero se purifica con el fuego, después se concentra con la M y finalmente Han, que también existe en la forma de Hon, como ya hemos visto hoy, A o y A son la zona del corazón. O sea, la mente viene tocada por la inspiración. La mente viene tocada por el corazón. La mente y el corazón se funden y entramos en perfecta meditación. SM Han, SM Hom, que es lo mismo, los dos se pueden hacer, nos sirve para curarnos de problemas mentales. Es una práctica maravillosa para la entrada en la meditación, porque como he dicho, la S purifica, limpia nuestra mente con el fuego, la M la concentra y después la mente viene inspirada, tocada por el corazón. Es verdaderamente un mantra maravilloso que nos da el maestro. Como maravilloso es el siguiente, y nos quedan solamente con este 3 que les quiero hablar si llega el tiempo. Y este otro mantra lo podemos encontrar en el libro El misterio del áureo florecer. Es un mantra que el maestro nos da para las salidas en cuerpo astral y que el maestro explica así, que primero se hace un silbo largo y delicado, semejante al de un ave, que después se entona la vocal E, que después se canta la R como un motor y finalmente se hace resonar la S como un silbo dulce y apacible. O sea, sería una cosa similar a esta. Repito. Maravilloso. Bien, si observamos realmente este mantra, es S, E, R, S. Repito, es como una S alargada, E, R y de nuevo S. O sea, ser, leído en los dos sentidos, a derecha o izquierda, es el ser.
O sea que este mantra es una invocación al ser. Él puede verdaderamente llevarnos en cuerpo astral y revelarnos allí en el mundo astral, en los mundos internos. ¿Quién es Él? ¿Cómo va el camino de Él? Hacer este mantra es dirigirnos al ser. Dice el maestro, además de este mantra, que se encuentra relacionado con el departamento elemental de las aves y que estos elementales de las aves ayudan al desdoblamiento. Es lógico, es claro, que el ave que vuela más alto es el ser en nosotros. Él es un águila de altos vuelos y nos puede enseñar a volar si lo amamos con nuestras obras. No se olviden de cuando hagan este mantra pensar en el ser, porque la salida astral es emocional, es amor divino. Busquen al ser, porque el mantra realmente, como he querido mostrar, es el ser escrito a derecha e izquierda, de derecha y al revés. En las dos direcciones se escribe ser, S-R-S. Bien. También me quedan dos comentarios, además de dos mantras, que hacer sobre Santiago y Juan, gemelos del Cristo. Es interesante observar que no solamente hay un Santiago como apóstol, hay dos Santiagos. Está Santiago el mayor y está Santiago el menor, del que hemos hablado todo el rato en esta reunión y en la anterior, es de Santiago el mayor. Pero también Jesús tenía otro de los 12 apóstoles, que es Santiago el menor. Así que para comprender mejor el arquetipo Santiago se debe analizar esto. Recurriendo de nuevo a los datos históricos, que siempre también son esotéricos, simbólicos, gnósticos, encontramos que Santiago el menor era hermano de Mateo. O sea, Mateo, que es el arquetipo del karma, el que cobra los impuestos. Mateo. Santiago el menor era hermano de Mateo. O sea que transmutando el Mercurio Santiago, cancelamos el error, el pecado, y nos ponemos en equilibrio con la ley. Porque recordemos que Santiago siempre es el Mercurio. Por tanto, Santiago el menor es el Mercurio todavía no preparado, que se está preparando. Y Santiago el mayor es el Santiago que llega hasta el final del camino de Santiago, o Finisterre. Es el Mercurio ya completamente transformado. Es la piedra filosofal. Es gemela del Cristo, como el Cristo. Uno es el Mercurio en preparación, otro es el Mercurio terminado, purificado al máximo. Siempre son el Mercurio. Y de Santiago el menor se dice que era hermano de Mateo. O sea que esto también nos permite entender que con la transmutación es como nos ponemos de acuerdo con la ley, transmutando nuestro mercurio sexual. Y de Santiago el mayor, ¿qué podemos añadir? Podemos añadir de Santiago el mayor que, como ya sabemos y hemos dicho, es hermano de Juan. Este Santiago el mayor es el que hace el camino de Santiago. O sea, nos enseña a peregrinar. Santiago inicia el camino con un libro cerrado, el libro de su hermano Juan, el Apocalipsis, y concluye el camino con el libro abierto. O sea que nosotros debemos abrir el libro de la sabiduría dentro de nosotros mismos, a través de los tres factores. Pero especialmente nos debemos fijar en esto a través del sacrificio por la humanidad.
y más en concreto, de la peregrinación. O sea que Santiago lleva el libro, enseña la palabra de Juan, enseña el Apocalipsis, enseña las enseñanzas del Cristo, que uno debe peregrinar por los caminos de Dios. Estos dos apóstoles nos hacen ver que debemos renunciar a comodidades, dejar las comodidades para hacer camino. Cada uno tiene unas circunstancias, es cierto. Cada uno su ser le pedirá ciertas cosas, y esto es lo más importante, que uno lo sepa, lo que tu ser te pide. Pero como norma general, está claro que los factores son tres, y que a veces se olvida el del sacrificio. O se hace el sacrificio en forma un poco cómoda. Observemos este momento, observemos este detalle. De los dos apóstoles se dicen que llegan a España, o sea que han dejado lejos su tierra, han gastado sandalia. En aquellos tiempos que no había camiones, autobuses, aviones, ni barcos, más que de poca envergadura, y sin embargo llegaron a recorrer las partes más lejanas del planeta. De Tomás se dice que llegó a la India, Andrés a Etiopía, Santiago, Juan, incluso Pablo, se dice que llegaron a España. Así que su ejemplo nos debe recordar el ejemplo del maestro Samael, recorriendo toda Colombia, Panamá, todo Centroamérica, todo México de cabo a rabo, en su amarillo, en aquel coche, digamos, que no era un BMW, de primera calidad, y se recorrió mitad América a pie, con 4 centavos o sin 4 centavos. El Cristo, el mensaje del Cristo es andar por los caminos a llevar su palabra, además de vivirla, lógicamente. Y especialmente la debemos vivir nosotros, pero también enseñarla, y enseñarla por los caminos, porque si uno no peregrina, el mercurio interior tampoco peregrina, o podría paralizarse. Y hay sacrificios y sacrificios, y hay caminantes de la nirvana, y hay caminantes de la directa. Y si uno y su ser quieren el camino de la directa, el camino de la directa es crístico. Y si uno no peregrina, y si uno no imita al Cristo, y si uno no cambia circunstancias y comodidades y países y familia, ¿cómo vivirá el camino de Cristo? La vía directa. De esto nos habla también Santiago el Mayor, con su libro, llevando la enseñanza por todos los caminos. Y con su hermano el menor, cancelando el karma. Santiago el Menor, hermano de Mateo, cancelamos así el karma con nuestros sacrificios, con recurrencias por los lugares que vamos pasando, porque es con el desarrollo del amor, un sacrificio que se vuelve amor, que cancelamos también nuestras deudas. Hablemos de otro mantra, el mantra maravilloso Bu, que encontramos, por ejemplo, en el collar del Buda, en el capítulo 18. El mantra, allí el maestro explica, se me mezcla con el italiano, explica las 3 pronunciaciones del Bu, que la primera es alargar la U, que la segunda forma de vocalizar este mantra es imitar el sonido del viento en la garganta de la montaña, y que la tercera forma de pronunciar el Bu es en forma mental, en silencio. O sea que serían las 3 formas así. Primero, alargando la U. Bu. Segundo, imitando el sonido del viento en la garganta de las montañas.
Tercero, en silencio. Lógicamente uno se pasa 5, 10, 15 minutos con cada una de las etapas. Son 3 etapas, son 3 niveles que te van metiendo, entrando dentro de nosotros mismos con este mantra Bu, que nos transmite el maestro Samael, dejado por aquel maestro chino, Buben. Añado o comento 2 cosas sobre este mantra. El mantra Bu, efectivamente, sirve para vaciar la mente. Siempre se habla tanto de vacío, pero no, el vacío debe ser para algo. El vacío por vacío, ¿de qué sirve? En un vacío, buscamos un vacío para ser llenados de Dios. Para eso buscamos el vacío con el mantra Bu, como con otros muchos mantras que nos da el maestro, para vaciar la mente. Bu, de hecho, me recuerda eso, esa U final. Es el símbolo de nuestra mente. Así debe ser la mente, como un cuenco, como el cuenco del Buda, como una U, como un útero, como un cosmos dispuesto a ser fecundado. Una mente como una U, vacía. Vacía primero, como la U, para ser colmada de Dios después. Y ese ocurre ya en la tercera etapa, en el silencio pronunciado del mantra Bu. Otra cosa podemos añadir de este mantra. Bu, W-U. Esa W me recuerda, esa W me recuerda a verbo, como si verbo se pudiera escribir con 2 Vs. Si se escribiera con 2 Vs verbo, y de hecho suena lo mismo con B que con V, verbo, con 2 Vs formaríamos una W, de bu, de verbo. O sea que bu, la prima letra, la doble V, o la W nos recuerda al verbo, esto es, al Cristo. El Cristo que entra en la U. Qué maravilloso. O sea, este Bu en realidad nos habla de la encarnación del Cristo. Es el Cristo W que entra en la U, el vientre, la madre cósmica, la madre divina. Bu es la encarnación del Cristo íntimo en un iniciado. El Cristo entra en ese vientre, la fecunda ella, nace, crece ella. Ella después nos da a él tantos niveles. Tiene el Bu para seguir caminando dentro de nosotros. Quizás por ello entendamos ahora cómo nos dice el maestro que este Buben, este maestro chino, le bastó este mantra para acompañar su trabajo interior por toda una vida, porque en realidad el Bu tiene tantos y tantos niveles. Como no, y por finalizar con Bu, nos quedará solo un comentario y un mantra. Para finalizar con Bu, de nuevo esa W o esa W me recuerda a Beor, a Samael, a un Beor, o sea, a Samael, el verbo de Dios para esta quinta raza. Es el verbo, esa W, es el verbo que entra en nuestra mente, en nuestra madre, en nosotros, en la U. Dejémonos pues penetrar por el Cristo en nuestra materia interior. Otro comentario, como hemos hablado de 2 Santiagos, podemos hablar, hay 2 Santiagos, también hay 3 Juanes. Y esto nos permite comprender también el arquetipo Juan en nosotros.
Como hay dos Santiago, Santiago el menor y Santiago el mayor, que hemos hablado, del karma, del sacrificio, del peregrinar, de caminar, de ciudad en ciudad, llevando la palabra, el libro, el verbo de su hermano Juan. También en los evangelios, en la Biblia, encontramos 3 Juanes en el Nuevo Testamento. Me refiero solo a esto. Por no hacerlo más extenso, encontramos, como no, a Juan el Bautista, encontramos a Juan Evangelista y encontramos a Juan del Apocalipsis. Y todo esto merece la pena meditarlo, para entender bien este arquetipo, como lo hemos hecho con Santiago, ver otro punto de vista sobre Juan. Juan el Bautista, el primer Juan, es el precursor. Es el Juan de los misterios mayores, el que prepara el camino, el que anuncia la venida del Cristo en el iniciado, en la segunda de mayores, en la segunda venusta. Aparece Juan el Bautista, el que viene a allanar el camino, una voz que predica en el desierto, de la iniciación, es la voz que se acerca, es el que anuncia la venida del Cristo en la segunda de mayores y en la segunda venusta. Habla de la venida del Cristo y en la de mayores y en la segunda venusta de cómo ese Cristo se hace adulto en el iniciado. Es por tanto el primer Juan, el que anuncia, el precursor. Pero después tenemos también Juan el apóstol, que aparece como Juan Evangelista y que inicia su evangelio exactamente diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este segundo nivel de Juan, en el principio era el verbo, habla del verbo, del Cristo ya encarnado. Es la encarnación del Cristo en el iniciado. Por eso, en su mismo evangelio, un poquito más adelante, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que el Cristo, Hijo de Dios, se hace Hijo del hombre. El Cristo Chomat, Hijo de Dios, se hace Hijo en el hombre que ha creado sus cuerpos, para hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios. Esto es lo que hace el Cristo en nosotros. Siendo el Hijo de Dios, entra como Hijo del hombre, para hacer a los hombres hijos de Dios. Esto es el poder maravilloso del Cristo íntimo, que concluye con el tercer Juan, con Juan del Apocalipsis, que es la misma figura histórica, es el apóstol, el que escribe el Evangelio y el que escribe el Apocalipsis, pero que por algo aparecerá también con otras características en el Apocalipsis. O sea que ya no es solo el Cristo encarnado, es el Cristo en sí mismo, es el que ha hecho el Apocalipsis interior, el que ha muerto definitivamente, a todos los niveles, el que ya ha pasado la pasión, el que ha muerto en todo para resucitar y convertirse en un Cristo completo, formar parte de Chomak, del Logos, de la unidad múltiple perfecta. Así que uno es el Juan precursor que anuncia, otro es el Juan ya encarnado como verbo, como el Cristo, en Tiferet, y otro es el Juan, el verbo culminado, completo, el Cristo que se ha vuelto un Cristo en sí mismo. Esos son los 3 Juanes, como eran los 2 Santiagos. Para terminar con un último mantra, de nuevo en el misterio del áureo florecer, el mantra, la cadena de mantras en realidad, Krim, Om, Yang, Dran, Hum.
Todo esto creo que nos permite ver el cuánto es importante el poder de los mantras, el usar la palabra. Si estamos comprendiendo un poco mejor, espero que les esté sirviendo a todos para comprender un poco mejor a Santiago y a Juan, a la transmutación, al mercurio y al verbo dentro de nosotros, utilizando el ser esos instrumentos. Krin, Om, Yan, Dran, Hun, es maravilloso. Y si hemos empezado con Krin, terminamos con Krin, Om, Yan, Dran, Hun. O sea, otro mantra que sirve para la muerte. Empezamos muriendo y acabamos muriendo, para salir renovados, un poco más nacidos en el día de hoy, si el ser lo quiere. Krin, Om, Yan, Dran, Hun es muchas más cosas. ¿Cuántas prácticas hemos hecho con estos mantras? ¿A cuántas prácticas nos ha inspirado diversas, distintas? Me ha inspirado a hacer tantas prácticas distintas estos 5 mantras. Porque Krin, por ejemplo, es la tierra. Om, por ejemplo, es el agua. Yan es el aire. Dran es el fuego. Y Hun es el éter. O sea, Krin, Om, Yan, Dran, Hun son los 5 elementos transformados dentro de nosotros. ¿Y qué es la tierra? En nosotros, el cuerpo físico. Y uno hace allí Krin para transformar todas las impresiones de la vida cotidiana, de la personalidad, separarse. Para transformar la carga negativa en el cuerpo físico. Om, el agua. ¿Y qué es el agua? Las emociones, el astral, los deseos. Yan es el aire, o sea, la mente. Borrar, cancelar, purificar la mente. Y Dran es el fuego, o sea, la voluntad. El cuerpo causal. Nuestras acciones. Para finalmente reducir los 4 a 1, a una quinta esencia, al éter. El siguiente cuerpo, el cuerpo búdico, intuicional, o cuerpo a la conciencia. O sea que uno puede aprovechar estos mantras para separarse del cuerpo físico, físico-etérico, astral, mental, causal, y llegar a su conciencia. Uno hace estos mantras también, además de meditación, los puede aprovechar en la magia sexual. Entonces siente que no solamente une un cuerpo físico-etérico a su esposa, a su esposo. Siente también que une su alma, que une su astral, que une su mente, su voluntad, y que los dos son uno y activan sus conciencias. Así que en realidad el maestro con sus prácticas nos da infinitos niveles de vivencia, de práctica, de comprensión. Estos mantras son, como decía, maravillosos para la muerte. Se trabaja a la muerte en todas esas esferas de la mente, de las emociones, de la personalidad, del cuerpo, de la acción. Se muere en todo. Finalmente el maestro nos habla solo de Krin, porque Krin es el que se relaciona con la tierra. Por tanto, si la tierra es el elemento más denso, Krin lo resume todos los demás. O Krin sería el más poderoso, el que transforma el elemento más denso, por tanto los puede transformar todos. Pero podríamos no solamente usar Krin, podríamos usarlos todos juntos, uno de ellos solos. O como sabemos que el maestro usaba también para la muerte la M y la S. Lo importante es morir, de instante en instante, amando al Señor y a la Divina Madre. Krin, Om, Yan, Dran, Hun, por terminar, se relacionan con Ja, Ya, Ra, Ba, La, que son lo mismo, son los 5 elementos. Ja, Aka, Ha, éter, Ya, aire, Ra, fuego, Ba, con V, agua, y La tierra. O sea que en realidad nosotros trabajamos con la cruz, tierra, agua, aire y fuego. Pero los gnósticos hacemos girar la cruz y entonces trabajamos con el 5.º elemento,
la quinta esencia, la conciencia, el Cristo. Giramos la cruz porque no derramamos la energía sexual. La cruz no se mueve porque perdemos la energía que mueve ese motor. Si uno no pierde la energía que mueve el motor, si no pierde el semen, el motor se mueve y la cruz gira. Y entonces no nos quedamos limitados a los 4 elementos del mundo físico. No nos quedamos limitados a la materia. Y ponemos en movimiento, activamos el quinto elemento, la quinta esencia, el Cristo, la conciencia, dentro de nosotros. Finalizo, entonces, todos los mantras que quería comentar lo he hecho. Finalizo con el último aspecto, comentario, sobre Santiago y Juan. Acababa la última lección pasada hablando de su martirio, de que a Santiago le cortaban la cabeza y explicábamos eso, y de que a Juan intentaron eliminarlo de tantas maneras, pero como ya hemos dicho, como símbolo del Cristo no puede ser muerto, no puede ser asesinado, porque Él es el principio y el fin. Así que hablábamos la otra vez de ese martirio en Roma, en la Puerta Latina, donde a Juan al apóstol se le intenta quemar en una olla con aceite hirviendo, pero del cual sale más renovado, todavía, en vez de muerto, más renovado, más fuerte. De eso hablábamos. Nos queda comentar un último martirio al que se le intentó someter a Juan para ver cómo el Cristo es eterno en nosotros. Solo basta que nos pongamos a trabajar con fe, con los 3 factores, y esa naturaleza eterna se podrá activar dentro de cada uno de nosotros, porque el Cristo es invencible, es inmortal. El otro intento que hubo que se intentó para eliminar al apóstol Juan, el último de los apóstoles que quedaban y que daba fastidio, que fastidiaba porque continuaba enseñando la doctrina crística o gnóstica, fue hacerle beber de un cáliz, una bebida, un vino envenenado. Y esto nos lo relaciona de nuevo con su hermano Santiago. Ese vino de la energía sexual, en el cáliz de la mujer, ahí se relacionan los dos de nuevo. Entonces al apóstol le intentan dar este vino envenenado en un cáliz, sin que lo sepa, lógicamente, y por eso a lo mejor han visto algunas veces representaciones, es una representación habitual del apóstol Juan con un cáliz del cual sale una serpiente. Tiene un cáliz en su mano derecha y sobresale una serpiente de ese cáliz. Juan dice la historia que bebe, toma esa bebida envenenada y no muere tampoco. Al contrario, coge más vigor, más poder. O sea que el Cristo puede transformar el veneno, puede matar al yo, puede transformar la serpiente que baja en la serpiente que sube. No hay nada que pueda acabar con él. Él puede transformar las impurezas del vino, el mercurio envenenado, el mercurio azufrado, el mercurio arsenicado, lo puede convertir en un mercurio de oro. Él puede transformar el plomo en oro. El Cristo, con esa parte del ser, el antimonio, puede hacer esta transformación de ese vino, de esas aguas impuras, en aguas que rejuvenecen. Bien, así concluyo. Doy también las gracias por ello, por la oportunidad, y paso pues con Helio, con Mariano, si hay tiempo y hay preguntas, con mucho gusto. Gonzalo, estamos entonces concluyendo esta actividad. El tiempo es un poco acotado porque estamos pronto a comenzar con otra actividad programada desde México. De igual manera sería bueno, si querés en forma sintética, dar respuesta a 2 consultas que se hicieron en el chat, y si querés al finalizar puedes también dejar tu
correo electrónico para todas aquellas personas que luego quieran hacer alguna consulta o que después que escuchen este audio, cuando se repita y tengan alguna inquietud, quieran preguntarte, entonces tengan la posibilidad de estar en contacto con tu persona. Bueno, con mucho gusto. El tiempo que se disponga hacemos lo que se pueda y dejo pues ya de una vez nuestro correo electrónico por si luego se nos olvida. El correo es Gonzalo y Lorena, y no y latina, Gonzalo y Lorena, @gmail.com. Allí con mucho gusto, pues en lo que podamos les atenderemos. Muy bien, Gonzalo. Entonces rápidamente, si puede ser en forma sintética, te paso estas consultas. La primera desde Brasil, la realiza Joao y dice si básicamente podés hacer algún comentario, alguna ampliación, si podés compartir algo sobre la vocal O, el uso del mantra No, tan importante para el desarrollo de la intuición, los fuegos del cardias y sobre todo el desdoblamiento astral. Muy bien, como por el tiempo y todo lo que me has comentado, sintéticamente de la O hemos hablado un poco, con el mantra O a O. Efectivamente, como nos dice este hermano del Brasil, la O tiene que ver con el cardias, con el corazón. Lo que uno debe sentir es que esa O se expande. No solamente se queda en el corazón, es una O que es como una onda que se expande, que se expande, que se expande, que se expande a todas las partes del ser, que se expande a todos los seres de este mundo físico, que ese amor del corazón llega a todos. Entonces, en realidad no es una O allí pequeñita, es una O que debe amplificarse como ondas del agua, en el agua. Una O, lógicamente, también por terminar, que nos recuerda que esa forma, la O, el círculo cerrado, es el símbolo del espíritu en tantas tradiciones. Allí el hermano que nos llama de Brasil, tantas tradiciones americanas, nos recuerdan la O como símbolo espiritual, las cabañas del indio americano y tantas construcciones sagradas con forma de O, porque la O es la geometría, la forma geométrica que representa el espíritu. Por tanto, esa O, cuando hacemos la O, debemos tener presente nuestro espíritu, o sea, nuestro ser, nuestra Divina Madre, porque es a ella que se dirige, a ella que se dirige este mantra, O. Bien, entonces ahora también en este caso en el chat se realizó una consulta desde Perú, la realizó Luis Ñique Romero y quería saber si además de los mantras públicamente conocidos que entregó el maestro Samael, también él entregó algunos mantras ocultos a algunos de sus discípulos, si sabes algo al respecto. Bueno, para empezar, yo no sé este hermano del Perú a qué cámara pertenece de estudios gnósticos. Es claro que en todo lo que es la enseñanza del maestro Samael y luego en las diversas instituciones gnósticas, las prácticas, los mantras que se entregan también por niveles. Y hay mantras que se enseñan en la primera cámara, hay mantras que se enseñan en la sala de meditación, hay mantras que se enseñan en segunda cámara y hay mantras que se enseñan en tercera cámara, como el propio maestro Samael lo hacía. Entonces, es claro que si me habla de mantras más reservados, son aquellos de la segunda y de la tercera cámara, que el maestro utilizaba especialmente en esa cámara más hermética, ¿no? Muchos de sus discípulos, que luego se convirtieron en fundadores de nuevas corrientes gnósticas, formaban parte de esa tercera cámara del maestro Samael en México, y allí pues han quedado recogidos algunos de esos mantras, que es al menos a nivel misional que podemos acceder, o estudiantes de tercera cámara que pueden acceder a ellos. Por lo demás, que el maestro haya dado a alguna persona en particular algún mantra, no lo podemos descartar. Lo he sentido decir de algunos hermanos misioneros, algunos antiguos gnósticos y discípulos del maestro Samael. He sentido este comentario de ellos. Lógicamente debemos creer en su palabra. Lo más importante será que si nosotros hemos oído algún mantra así, pues
al final lo pongamos en práctica, que es la manera de reconocer las cosas. Sintamos ese sonido, ese mantra, en qué forma nos puede beneficiar, o sin embargo que no sea así. Por tanto, si no está explicado, escrito por el maestro Samael y uno no siente ningún tipo de beneficio, o al contrario, pues uno lo dejaría de una parte. Gonzalo, de esta manera vamos a cerrar la actividad del día de hoy. Nuevamente, como siempre, te doy infinitas gracias por esta participación. Luego nos mantenemos en contacto. Te pido te mantengas en línea. Un gran abrazo. Paz inverencial. Muchas gracias de nuevo a todos vosotros y a todos los oyentes. También me despido. Paz inverencial.